Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con gerencia de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Evaluaciones Auténticas, resolución de problemas en un contexto real. Ahora, permítanme presentarles a nuestro panelista invitado, el maestro Jorge Pereira. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y al contrario, agradezco la invitación y pues bueno, pues iniciamos con este webinar de evaluaciones auténticas. Buenísimo. Y pues antes de comenzar me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista. Para ir a las metas de la sesión, daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Así que, pues presentándoles a nuestro panelista del día de hoy, que es el maestro Jorge Pereira. Él es coordinador del programa de los años intermedios PAI del Bachillerato Internacional en el Colegio Internacional de México. En su experiencia docente ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe y Campus Estado de México, así como en el Colegio Hebreo Montesinay y la Universidad Iberoamericana. Desde el 2013 es parte de IBEN, la red de educadores del IB, y es encargado de apoyar a los colegios para autorizarse como colegios IB del mundo. Ha participado en diferentes foros dentro de los que destacan conferencias regionales del IB en Toronto, Chicago y Washington y talleres impartidos en diferentes colegios de México y Sudamérica relativos a temas educativos de vanguardia. Y hablando sobre las metas de la sesión, vamos a dar un recorrido al contexto actual en el que se desenvuelven los estudiantes para fortalecer el rol de la enseñanza para la comprensión. Se hablará sobre qué es la evaluación para el siglo XXI y el papel del design thinking para aterrizar en qué son y cómo se construyen las evaluaciones auténticas para promover niveles más altos de pensamiento en los alumnos, logrando que ellos construyan nuevos conocimientos, haciendo evidentes las competencias adquiridas con un aprendizaje de alto impacto. Procederé a compartirle el micrófono a Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la presentación y sean bienvenidos todos los docentes, informáticos y demás por acá a este webinar que tiene como tema y centro la cuestión de las evaluaciones auténticas. Para dar inicio a este webinar y a esta presentación, pongo por ahí una reflexión inicial con la cual me gusta mucho abordar esta temática y con la cual en diferentes espacios como talleres o academias que he trabajado con profesores, yo creo que es importante como un punto de partida el qué es lo que consideramos como lo más importante que los alumnos deben experimentar en la escuela. Las respuestas que he tenido y que he logrado por ahí más o menos recuperar han sido bastante interesantes porque a partir de esta reflexión pues mucho nos estamos enfocando a que los alumnos por hoy en día deben de estar experimentando pues casos de la vida real, deben de experimentar mucha cuestión de resolución de problema, el cómo experimentar y enfrentarse a ciertas problemáticas, pues ya sea también de la cuestión socioemocional, cómo deben de experimentar mucho todo lo que es su desarrollo también de identidad, entre muchas otras cuestiones, y que hay como un punto de partida, yo creo que es muy interesante, porque es lo que nos va a dar ya una nueva ruta, ¿no? Un nuevo camino hacia las nuevas tendencias, en este caso de los modelos educativos y en el caso especial, hacia dónde queremos llegar las nuevas evaluaciones. A partir de esta reflexión inicial de lo que buscamos experimentar, a mí me recuerda mucho, ¿no? Aunque ya es algo vieja por ahí, la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, pero me recuerda mucho, ¿no? A un extracto que muy importante hoy en día que debemos de tomar en cuenta, de ver también las cosas de manera diferente, ¿no? Verlos desde otra perspectiva, ¿no? Empezar a ver qué es lo nuevo que deben de experimentar, qué es lo nuevo que deben de vivir los alumnos, inclusive nosotros como docentes, como coordinadores, como directores, y de ahí que es muy esencial, ¿no? Esta idea de las diferentes visiones, puntos de vista con las cuales pues podemos acercarnos muchísimo a ellos. Entonces, bajo esa línea y bajo esa idea que se puede considerar, es ahí como un punto inicial para ir llevando todo este recorrido hacia las evaluaciones auténticas, pues dar nuestro primer paso. Y uno de los primeros pasos es justamente este reconocimiento,
de pues dónde estamos, básicamente el sustento de la importancia que van a tomar estas evaluaciones auténticas, y mucho tiene que ver, ¿no?, con algo ya mencionado, con a lo mejor alguno de ustedes lo habrá trabajado, algunos otros lo habrán escuchado, que es esta parte de la sociedad del conocimiento, donde a partir de toda la propuesta de Peter Drucker, ¿no?, que se refiere a este tipo de sociedades que necesitan pues compartir, tener éxito frente a todos los cambios políticos y económicos que se está teniendo, pues nos da las pautas de que pues, los jóvenes, los niños, los adolescentes, pues están enfrentándose a avances científicos muy acelerados, por no decir también los tecnológicos, a toda la reformulación de nuevos valores, a las nuevas pautas o el repensamiento, la reflexión sobre todo lo que tiene que ver el comportamiento que deben tener social, los canales de información y todo para una sociedad que pues, esté basada básicamente en una buena educación, que se base en el conocimiento y que lo que están buscando, ¿no?, mucho es este impulso de la innovación y, bueno, qué decir de la cuestión del espíritu emprendedor y el dinamismo, ¿no?, básicamente en todo el flujo económico, político y social. Y como un punto de partida en eso, es por eso que hay que reconocer justamente al alumno, ¿no? Mucho se ha hablado en estas cuestiones de la empatía que debemos de tener con los estudiantes, ya sea desde chiquitos hasta las cuestiones universitarias, y cómo están siendo estas nuevas generaciones y cómo están ya pues enfocando más hacia los modelos educativos, cómo están pensando, cómo están aprendiendo, y pues de ahí mucho hemos escuchado de toda la cuestión millennial, generación Z, alfa, entre muchas otras, donde son, ¿no?, generaciones pues que se están comunicando con textos, con imágenes, pues crean contenido, se focalizan en el presente, en el futuro, buscan sobresalir, y eso pues básicamente es la esencia de las nuevas generaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Si lo que estamos buscando, ¿no?, al final de esta pequeña presentación, con nuevas formas de evaluación, pues estas tienen que ir respondiendo también a estas nuevas generaciones y a estas nuevas necesidades que pues están surgiendo, pues qué decir, con el día a día, casi casi con el segundo a segundo, y pues que es una buena propuesta como una estrategia con la cual pues podemos ayudarlos. Sobre todo, ¿no?, estas evaluaciones auténticas, creo yo, que puede ser una herramienta perfecta pues para enfrentarlos pues a las nuevas carreras. Yo siempre por ahí les digo a algunos de los profesores, justo a los que luego están trabajando en la cuestión de orientación vocacional, pues sí, todavía están las carreras tradicionales, por decir de alguna manera, no le quita la importancia pues, de derecho, comunicación, obviamente pues medicina y demás, pero también están surgiendo nuevas, ¿no?, en nuevas carreras, nuevas necesidades, nuevos proyectos con los cuales se están enfrentando ahora los alumnos y por cual este tipo de evaluaciones pues puede responder de alguna o de otra manera a esa formación para acercarlos a estas realidades profesionales que están teniendo y que por supuesto pues les va a ayudar muchísimo el desarrollo de conocimientos, comprensión y las cuestiones de habilidades. Tomando en cuenta ese espectro, ese mundo, este punto de partida de sociedad de conocimiento, las nuevas generaciones y estas cuestiones hacia dónde están dirigidos, es por donde podemos entrar un punto, en este caso ya más académico, hacia las evaluaciones auténticas, que tiene que ver con el resurgimiento de esta idea de la enseñanza por la comprensión. Algo que por ahí estaba manejando en algunos años David Perkins, se suma la línea de Lynn Erickson con el aprendizaje basado en conceptos y una línea que por ahí el proyecto Cero de Harvard ha estado fortaleciendo mucho, pues con la idea de que responder a estas nuevas necesidades y a estas nuevas generaciones y a estas nuevas profesiones, pues está mucho la tendencia de pues, que no se le puede enseñar todo a un niño, a un joven, ¿no?, sino es mejor enseñarle cómo aprender, ¿no? Esto no desmerita, ¿no? Luego de repente sale mucho la idea de que ya no deben pues, de tener el conocimiento, memoria y demás, sino más bien yo lo vería como un equilibrio entre toda esta cuestión de qué es la esencia, lo importante, diría Wiggins por ahí, de que debemos de promover en la enseñanza para que ellos logren de tener esa idea de cómo aprender. Por otro lado, ¿no?, ellos también están con esta línea de la pedagogía de la comprensión, integrar contenidos con las actividades de la vida cotidiana. Si hay algo que todas estas nuevas generaciones nos han dejado ver y la sociedad del conocimiento, es que sí es algo muy cierto que desde pequeños debemos ir, ¿no?, experimentando justamente que los niños, los estudiantes, puedan acercarse a esa cotidianidad,
a esa vida diaria que ellos tienen, obviamente con elementos académicos, y es ahí donde va a estar uno de los jugos, yo creo, una parte pilar de esta cuestión de las evaluaciones auténticas, que le va a dar pues mucho peso a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por otro lado, ¿no? Está la cuestión es de que los alumnos también comprendan la cuestión de los conceptos claves de la disciplina. Aquí se abre una línea que probablemente por ahí tengamos otra oportunidad de trabajar, pero es una línea que justamente habla del Lean Erikson, del aprendizaje basado en conceptos, que es todo el conocimiento que logren elaborar y que logren transferir en estas actividades, se queden también con una cuestión de conceptos, con generalizaciones y con teorías, que le va a dar más sentido a todo el aprendizaje que ellos estén teniendo y que por supuesto le va a dar también más significado a todo lo que vayan a aplicar en su vida diaria, en su vida académica, en su vida personal. Entonces yo creo que por ahí en estos tres elementos, tanto académicos de enseñanza para la comprensión y la cuestión de la enseñanza en conceptos, pues va a ser algo también esencial que le va sumando, ¿no?, a esta tendencia sobre las evaluaciones auténticas. Algo que por ahí también ha estado surgiendo y que agregándole a esta pequeña receta de las evaluaciones, es esto que ha estado también sonando mucho con las cuestiones de la enseñanza imaginativa. Igual es otra línea, no mucho sobre Kieran Egan, que también es algo que con estas evaluaciones no debemos de dejar de aparte, debemos de tenerle también ahí, ¿no?, a un ladito, así como tenemos esta pedagogía de la comprensión, sumando esta enseñanza imaginativa, porque habla de un concepto muy interesante, que es esta cuestión de los Perthinkers. Mucho se refiere, ahí lo tienen en la presentación, a tres grandes conceptos, el de perceive, feeling and think, percibir, sentir y pensar, donde todo lo que se está buscando a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues tenga una conexión justo con las emociones, la imaginación y el intelecto. Todo para que el alumno, a través de estos tres elementos, diría Egan, pues pueda entender y dar mayor significado a todo lo que les rodea. De ahí a que las evaluaciones auténticas pues no pierdan mucho esta tendencia que está resurgiendo mucho ahorita y que está teniendo pues, un gran impacto justamente por este vínculo entre la imaginación y el conocimiento, para que los estudiantes puedan hacer simulaciones, puedan tener esta imaginación, como le dice Igan, y puedan también tener herramientas para poder hacer una resolución de algún problema e construir proyectos y ir hacia esta tendencia innovadora en la cual estamos pues justamente viviendo en el día a día. Y yo creo que con esta enseñanza imaginativa pues se suma otros lentes para ver todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que pues, los alumnos no solo aprendan los contenidos, sino que también los encuentren interesantes y llenos de significado, y pues ahí, ¿no?, las evaluaciones auténticas pues sumarán esta idea de Egan para que se logre tener pues, todo un mayor impacto en lo que vayan a realizar los estudiantes. Sobre todo porque de ahí todo este cambio en las cuestiones pues, de los enfoques educativos con estos dos elementos, pues por supuesto va a tener, ¿no?, hacia el impacto a un cambio en la forma de evaluar, ¿no? En este sentido, por supuesto, hay una frase que en lo particular, pues, cada vez que la presentamos con algunos profesores o con algunos equipos de trabajo, sí nos deja mucho a la cuestión de la reflexión de dónde estamos parados y hacia dónde queremos seguir, y sobre todo si estamos respondiendo o de qué manera estamos respondiendo a estas necesidades de las nuevas generaciones, justo en las presentaciones anteriores estábamos diciendo. Sobre todo, dime qué y cómo evalúas, y te diré qué y cómo enseñas. Y lo que le suma la doctora San Martí, qué y cómo tus alumnos aprenden. Es ahí una reflexión muy interesante, cómo estamos evaluando hoy en día. Seguimos trabajando sobre exámenes, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple cerradas. Seguimos haciendo preguntas muy enfocadas a contenido. ¿Hasta qué punto también estamos llegando a tener esta experiencia con los alumnos de transferencia de conocimientos en casos de la vida real, como lo dice la pedagogía de la comprensión? Y entonces es donde podemos tener una perspectiva de un antes y un después en tema de evaluación. Un antes, donde lo ponía por ahí,
del aprendizaje, una evaluación del aprendizaje, pues donde está la tendencia en cuanto a, había un afán excesivo por medir toda la cuestión de los productos de aprendizaje, esta cuestión de hasta dónde termina, si es una guitarra, si es un juego, si es un póster o algo, enfocarse solo y exclusivamente al producto, en la cuestión es que llevaba a descuidar los procesos, toda esta cuestión de una evaluación formativa no estaba tan en la tendencia y pues se dejaba un poquito a un lado, atendía primordialmente a contenidos tipos cognitivos, esta cuestión fáctica, conocimientos muy específicos, sin llevarlos a lo mejor a una trascendencia, a una aplicación, y por supuesto a estas cuestiones de centrada del profesor, una evaluación del aprendizaje, a lo mejor de lo que buscaba el profesor, de lo que él, pues era su expectativa, sus objetivos, sus metas, y no tanto de lo que, pues, estaba buscando del desarrollo del alumno. De ahí que por eso, con estas nuevas tendencias, pues vuelve a resurgirse toda esta idea de John Dewey, ¿no? De prepararnos para la vida en sociedad, poder participar en ella y promover en los estudiantes mejor desarrollar competencias y que permitan mejor desempeñarse pues, en diversos entornos socioculturales. Y es por eso que a partir de la actualidad, yo siempre digo que a partir de la cuestión del mundo corporativo y todas estas nuevas tendencias que vemos allá afuera en los trabajos y profesiones en la actualidad, surgió algo muy interesante que aplicándolo a estas cuestiones de evaluaciones y a los modelos educativos, pues tiene un impacto muy interesante. Y esa cuestión es justo el design thinking, ¿no? Cómo ver ahora esa nueva tendencia, sobre todo de cómo pensar como diseñador, cómo ser un diseñador, aplicado sobre todo a estas cuestiones del tema de educación y evaluación. Si bien antes, ¿no? Veíamos ahorita que la evaluación del aprendizaje pues, era sobre producto, contenido y descuidaba el proceso, el design thinking, ahora desde ese punto de vista como diseñador, hace un cambio muy interesante en toda esa dinámica y que nos puede servir muchísimo para este cambio en los modelos de evaluación. Lo que ven ahí en la línea primera, pues tenemos lo que podría considerarse un proceso pues, tradicional, por decirlo de alguna manera, en la cual un proceso para crear un producto o una evaluación, si lo podemos llamar ahora sí, pues tiene como primer punto toda la cuestión de las restricciones y los procesos, restricciones como podríamos entenderlo muchísimo como toda esta cuestión de obstáculos, problemática, estándares, todo lo que se enfoca a lo que buscaría un profesor, después se vería un proceso, después se vería ya el producto o servicio, después la interacción y hasta el final la experiencia de llevar a cabo o de llevar a la práctica ese producto y o servicio. Con el design thinking, ahí es el cambio que está, ¿no? Como les decía ahorita, muy interesante, porque hace un giro en cuestión desde la experiencia, ponerla como primer lugar. A partir de ahí, se tiene de la mano con la interacción el producto, servicio, que podríamos llamar evaluación como un centro, procesos y restricciones. Lo interesante de este cambio es que si lo aplicamos a la evaluación, es cómo ver ahora que las nuevas tendencias hacia la evaluación por el aprendizaje tratan de ver la cuestión de la experiencia como un punto primordial, como un primer contacto que deben de tener los estudiantes. Y ya ahorita que veamos un poquito los ejemplos de las evaluaciones auténticas, es algo que le va a dar mucha relevancia y que el design thinking pues está aportando mucho con esta idea de pensamiento como diseñador, porque se espera que los alumnos, los estudiantes, inclusive los profesores, tengamos primero esa experiencia para poder de ahí tener una interacción, una empatía hacia la problemática que se vaya a querer resolver, hacia la habilidad que se quiera desarrollar, y de ahí el producto pues tenga un mayor significado y el proceso sea mejor visto, no solo como un proceso estático, sino como un proceso, pues digamos, circular, como un ciclo, para que tenga lugar mucho la cuestión de retroalimentación y de ahí se puedan ver las restricciones y correcciones que se puede hacer. Yo por ahí ponía un ejemplo, lo cual es pues interesante, que lo vivimos inclusive hoy en día, porque este design thinking, ¿no? A partir de este nuevo giro que le da a este proceso de experiencia, interacción, producto, procesos y restricciones, es un enfoque centrado en la experiencia
versus en el producto. Si recordamos en la diapositiva anterior que decíamos que en la evaluación del aprendizaje había un afán excesivo por medir el producto, aquí más bien está dándole un lugar importante a la experiencia. Y yo pongo mucho el ejemplo de los anuncios, en este caso ponía el de los automóviles, donde además del producto es la experiencia del automóvil, de cómo se ve su manejo, cómo es estar ahí metido en el carro, cómo es estar viviendo la velocidad, la protección, el campo y demás, versus el producto como tal. Entonces yo creo que por ahí lo podemos tener y atiende mucho a los estilos de aprendizaje de Kolb, pues donde, pensando mucho en evaluación y sumando esta del design thinking, pues las evaluaciones pueden entrar mucho a vivir, ¿no? Lo que diría Kolb, estas experiencias de aprendizaje, en sentir, en detectar, en ver, revisar, pensar, hacer y planear, y que son percepciones pues que vamos teniendo de las cosas para poder generar pues nuevos aprendizajes. Y eso, ¿no? Si le sumamos algo que es el por qué estamos aprendiendo todo esto, es decir, la suma de mentalidades internacionales, pues va a proveer a las nuevas evaluaciones todo un nuevo enfoque y todo un nuevo giro, porque nos van a permitir que, pues si sumamos el design thinking con esta cuestión de experiencias y bajo esta idea de experiencias de Kolb, pues los contextos globales pues nos van a dar justo, ¿no? Esa pregunta de, bueno, pues ¿qué van a experimentar? ¿Qué van a vivir los alumnos a través de este cambio? ¿Cuál va a ser su experiencia? Y creo que los contextos son lo que nos van a permitir, pues, temas relevantes políticos, sociales, culturales, económicos, exploraciones personales, de identidad, socioemocionales, acercarnos a cuestiones nacionales e internacionales para que puedan tener un mayor sentido en la actualidad todas estas evaluaciones que se vayan a ir construyendo. Aquí, ¿no? Cabe resaltar que siempre invito a los profesores que siempre tienen la duda, oye, ¿cómo manejo esta idea de los contextos, esta cuestión de la mentalidad internacional? Pues yo lo resumiría algo muy sencillo, acercarse siempre a las noticias, acercarse a revistas, periódicos, artículos, bibliotecas, etcétera, porque es ahí, ¿no? Donde está prácticamente la experiencia de la vida cotidiana y que podemos llevar al aula para que los alumnos logren tener pues esta experiencia de aprendizaje y que por supuesto puedan tener una mayor interacción específica en esas orientaciones que nosotros le podamos dar. Bajo esta idea, entonces ya la evaluación va a cambiar, ¿no? Un nuevo enfoque que ya no es evaluación del aprendizaje, sino para el aprendizaje, dando relevancia a la evaluación formativa, a la cuestión de centrada en procesos y productos, a la cuestión de empleo de técnicas e instrumentos diversos y, por supuesto, diversas modalidades de evaluación. Ya con estas cuestiones de preguntas específicas, opción múltiples cerradas y estas características nada más, se van a abrir nuevas posibilidades, se van a abrir nuevos caminos y es ahí donde las evaluaciones auténticas van a tener su recorrido porque nos van a permitir justo sumar estos elementos de contextos, estos elementos de design thinking y estos elementos, decíamos, de la enseñanza imaginativa y de la comprensión para poderle dar, ¿no? Ese nuevo enfoque y esta nueva propuesta que podemos ir aplicando en el aula. Lo interesante de estas cuestiones de la evaluación auténtica es que también no solo es exclusiva, ¿no? Por ahí alguien me preguntaba en la semana si era exclusiva para kinder, primaria, secundaria, licenciatura. Y yo creo que el diseño, que ahorita estaremos abordando, como lo van a ver, por su naturaleza, por todo lo que le estamos como base presentando, puede ser aplicable a todos y cada uno de los niveles que nosotros estemos haciendo. Lo que sí a lo mejor, y ahí sí es la diferencia de cada uno de los niveles y de los profesores y de las mismas asignaturas, pues es la profundidad que nosotros le lleguemos a dar y sobre todo las habilidades que ahí pues, podemos hacer un juego bastante interesante, pues que queramos aportar en el desarrollo de los alumnos. Y retomando un poquito con esta idea de evaluación para el aprendizaje, esta escalerita, ¿no? La presento por ahí, es bastante, ¿no? Vamos a decir, concreta en los nuevos elementos que hay que tomar en cuenta ahora para las evaluaciones y con este cambio. ¿En qué sentido? Pues si ya estamos hablando
hablando de comprensión, si ya estamos hablando de design thinking, si ya estamos hablando de contextos y si pues estamos hablando ya del cambio de la forma de evaluar, eso implica que también el lenguaje o la terminología que se vaya a usar para estas evaluaciones auténticas, pues también se adecue a estas nuevas necesidades y a los nuevos contextos, como decía desde el inicio, a estas nuevas generaciones, con este vocabulario en el cual pues va desde lo que hemos escuchado los educadores desde tiempo atrás, que son la cuestión de las competencias, hasta la evaluación por competencias, que estaba justo para demostrar las ejecuciones, evidencia que pueden realizar, dominios de aprendizaje, ahí hago una mención muy importante, porque estos dominios es lo que se debe de considerar como nivel, vamos a decirlo así, de el aprendizaje que va avanzando en cada uno de los estudiantes y que las evaluaciones auténticas pues deben de tomar también muy en cuenta, dado que pues como vayan desarrollando en primer año, segundo año, tercer año y así consecutivamente de manera gradual, pues espera que cada uno de los alumnos tengan un cierto dominio del desarrollo de alguna habilidad o de algún conocimiento. De ahí, un nuevo término que escuchamos mucho en esta idea de evaluaciones auténticas, es la cuestión de criterios, que hace mucho a la referencia de establecer criterios, ¿no? Digamos, de alguna u otra manera, puntos en los cuales se va a comparar el desempeño real, actual, del estudiante en un momento determinado y justamente eso, pensado como criterio, es algo que sí debemos de tomar muy en cuenta nosotros como profesores para presentarlo a los estudiantes, a los alumnos y más con esta novedad de evaluación del aprendizaje. Establecer criterios que sean muy claros de cómo se va a comparar su crecimiento, su desarrollo frente a estas cuestiones de habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y por supuesto los valores. Porque de ahí, estableciendo esta cuestión de un criterio, el criterio de desempeño, pues se puede definir ya como el estándar o la calidad de la ejecución de una competencia. Entonces, de ahí, ¿no? Que también es otra línea que habla sobre evaluación de esta cuestión del aprendizaje, en las evaluaciones auténticas no hay que perder de vista que conforme ahorita vamos a ver que en su construcción, pues debemos dejar de alguna u otra manera muy claro en los estudiantes cómo está definido o cuál va a ser el estándar con la cual pues se va a estar midiendo su desarrollo y su aprendizaje para establecer si su dominio de aprendizaje ha sido óptimo o pues, podemos decir que ya ha sido como de una manera excelente para poder establecer un buen criterio y esto pues lo lleve a tener una prueba muy clara sobre el desarrollo de su desempeño, sobre su dominio de una competencia y pues que eso nos va a permitir, tal cual como lo escuchamos hoy en día, ¿no? Nos va a poder permitir constatar los efectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos va a permitir valorar el logro de los aprendizajes esperados y eso, pues bajo estas tendencias, nos va a permitir pues, que el alumno pueda reconocer el saber decir, el saber hacer y el saber ser como contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales, pues que le va a enriquecer muchísimo con esta idea. Entonces, con esta escalerita de la terminología que debemos de tomar en cuenta sobre las cuestiones que implica, ¿no? Ya la construcción de las evaluaciones auténticas, pues es como podemos dar ahora sí el paso a qué es lo que ahora van a buscar estas nuevas evaluaciones, sumando todo esto que pues ha presentado hasta el momento y que pues va, ¿no? A ser una herramienta, una propuesta muy interesante para trabajar con los jóvenes en la actualidad. Evaluaciones auténticas, yo lo resumí aquí en 4 puntos importantes, qué es lo que van a estar buscando y cómo suma todo lo comentado a su construcción y propuesta. Las evaluaciones auténticas buscan evaluar aprendizajes contextualizados. Si de ahí por eso que toda esta cuestión del design thinking con el que se viva la experiencia, se tenga una interacción y los contextos globales sea importante, las evaluaciones auténticas van a darle mucho hincapié a esta idea de evaluación contextualizada. Por otro lado, buscan evaluar el proceso mediante el cual pues, se alcanza el objetivo. Volvemos ahí a esta idea de evaluación para el aprendizaje, enfocándonos al proceso, que nos va a permitir muchísimo, yo diría 2 cosas. La primera es tener muchas oportunidades de retroalimentación
y por otro lado una flexibilidad de opciones, productos, innovaciones que pueda generar el alumno para resolver algún problema. Evalúa el desarrollo de la competencia, justo esta cuestión de nivel de dominio, esta cuestión es que mencionaba en la terminología, la cuestión es de los dominios de aprendizaje, y por ahí está la evaluación, ¿no?, de la habilidad de resolución de problemas, creatividad, innovación y comunicación, entre muchas otras, ¿no? Yo mencionaba algunas que sí son pues de las más constantes, pero por supuesto se suman toda la gama de evaluaciones como gestión de información, investigación, entre otras, que pues le van sumando. Por otro lado, estas evaluaciones auténticas, bajo estos 4 líneas o sus elementos base, pues nos van a permitir, ¿no?, muchísimo que los alumnos apliquen su conocimiento y habilidades para tener éxito, tal cual, ¿no?, las nuevas generaciones están buscando, ¿no?, estas cuestiones de probarse y de ver todo el impacto que pueden tener. Lo que decía muchísimo, esto les va a llevar a una flexibilidad de diferentes múltiples respuestas correctas para resolver alguna problemática y va a lograr ser un vehículo bastante interesante, como ahorita vamos a ver, que puede integrar 2 o más asignaturas, que yo creo que por ahí los que estén trabajando las cuestiones de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, les puede ser de muy útil, de mucha utilidad, porque pues es una estrategia que por default van a ver, pueden sumarse muchas asignaturas muy fácil, muy accesible y no con calzador como de repente nos ha pasado como profesores, y eso pues da una oportunidad perfecta para reflexionar sobre los diversos aprendizajes y su aplicación en diferentes áreas de conocimiento, y pues esto va a apelar también a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ya da esta flexibilidad de oportunidades, de respuestas y por supuesto de integración de asignaturas que puede tener. Lo que sí, también algo que no hay que perder, yo lo llamo las consideraciones en las evaluaciones auténticas, son estos 5 elementos. Para construir la evaluación auténtica no hay que perder de vista algo esencial que de repente yo sé que como profesores lo podemos ver como algo laborioso, la parte burocrática, pero es esencial la cuestión del vínculo y el trabajo que debe tenerse en conjunto con la planeación. La cuestión de las indagaciones y preguntas esenciales, que nosotros debemos trabajar mucho con los estudiantes, indagación ya sea acercándonos a Cathy Short, acercándonos a otros ciclos que pueden ser relevantes según lo estemos trabajando en los colegios, el manejo de situaciones, la relevancia y el realismo, sobre todo, digo, apelando a esta enseñanza imaginativa que promueve Egan, de llevarlos a una situación de promover la emoción y la imaginación y que nos va a servir en estas evaluaciones auténticas, pues hay que ver, ¿no?, en que hasta qué punto podemos manejar imaginación y realismo para que también, pues la idea es que los alumnos puedan tener este contacto con la vida real o con problemáticas que pueden estar sucediendo alrededor de su entorno, y pues no elevarnos de repente a lo fantasioso, dirían por ahí algunos, para poder lograr tener una empatía pues un poquito más eficiente, no solo entre profesor, alumno, alumno entre alumno, sino también entre los alumnos y su contexto. Teniendo la suma de todo esto, ahí están las 2 propuestas con las cuales se puede abordar las evaluaciones auténticas. 2 propuestas que se escuchan en estos nuevos modelos de evaluación, que son las GRASP o las RAFT, y que pues van a sumar todo esto a estas estrategias. La primera que presenta ahorita es la RAFT, es yo creo que la nivel principiante para ir abordando y la construcción de una evaluación auténtica, porque maneja, como lo ven por ahí, una estructura, ¿no?, muy concreta sobre lo que hay que considerar para incluir todo lo que hemos estado comentando y nunca perder de vista lo que se necesita o lo que los alumnos necesitan saber, lo que van a comprender y de lo que serán capaces de desarrollar. Y la RAFT está dividida en 4 elementos. El rol, ¿no?, que puede ser un escritor, un presidente. La A, que implica una audiencia, a quién va a estar dirigida esta evaluación auténtica. La F, que es en qué formato realizarás el producto. Y la T, como un tópico sobre qué estarás realizando toda esta cuestión del producto. Entonces,
¿Cómo se ve o cómo podría ser ejemplos de una raft justamente tratando de hacer esto en conjunto de comprensión, imaginación y demás en propuestas? Aquí tenemos una pequeña tablita con la cual, como les decía, es un primer acercamiento. Yo creo que para aquellos que no quieren acercarse en el punto básico, la raft es un muy buen elemento y una muy buena propuesta, porque puede ser muy concreta y que nos va a abrir esas posibilidades para adentrarnos en una nueva estrategia de evaluación auténtica. Que los alumnos puedan asumir un rol, ¿no? Aquí hay 4 opciones, por ejemplo, que asuman un rol de Martin Luther King, de León Trotsky, de Cortés, o un reportero en el tiempo hacia Kalpana Chawla, que pueden estar pues ellos teniendo esta consideración y justo experimentando, como lo hemos estado diciendo, esta simulación e imaginando esta situación. El formato, ahí sí, ¿no? Abrimos ya muchas posibilidades, como quieran que ese formato pueda entrar en este tipo de draft, en esta evaluación, ¿no? Desde discursos, una carta, discurso ante un rey, una cuestión si lo quieren escuchar hoy en día, la cuestión de youtuber. Sobre todo, ¿no? Esta flexibilidad, como hemos dicho, de las evaluaciones auténticas, pues permite un poquito responder a las necesidades también de las nuevas generaciones. ¿Cuál es el formato que podría ser un adecuado para ir respondiendo a este rol que pueden asumir? Y sobre todo, en este raft que tiene mucha importancia sobre la cuestión de la audiencia, pues a la audiencia a la que están dirigidos, qué formato también puede ser también el más accesible para jóvenes y adultos, o haciendo el símil o la imaginación de los mencheviques, o haciendo la imaginación hacia la corte española, o inclusive hacia estudiantes de 12 a 17 años, cómo lo podían transferir para ver toda la cuestión de uso del lenguaje, y el tópico, pues que les gustaría a ustedes como profesores y alumnos, pues abordar, ¿no? A lo mejor de Martin Luther King, el discurso actualizado de I Have a Dream, cómo lo podrían tener, o yéndonos un poquito más reflexivos hacia los temas en la actualidad de las mujeres en el espacio en el siglo XX, ¿no? Una pregunta que podrían debatir a partir de esta propuesta de Raft, y de ahí, pues yo les ponía también abajo, ¿no? Otras propuestas de como también esta raft y esta evaluación auténtica, pues podemos asumir pues, diferentes roles, escritor, artistas, científicos, jurados, historiador, reporteros, entre muchos otros, para darle pie, ¿no? A esta idea de imaginación, emoción y vivir una experiencia desde otro punto de vista y ser empáticos y que pueda responder pues, a los tópicos que cada uno de nosotros le vaya presentando. Lo que es interesante que vemos en este primer ejemplo de la raft es que a partir de la audiencia, ¿no? También podemos fortalecer mucho esta cuestión de los contextos globales, podemos fortalecer mucho a lo mejor por ahí la riqueza del entorno en el cual podemos hacer la simulación que vivan los alumnos, porque tanto como ven ahí puede ser una audiencia de estudiantes de 12 a 17 años, como puede ser ya una audiencia imaginativa de alguna época o de algún grupo determinado en la historia o algún científico o algún otro elemento, pues que pueda permitir, ¿no? Mayor contextualización y mayor impacto en este aprendizaje. Esto es, ¿no? Como les decía, la primera propuesta de una evaluación auténtica como lo es la RAFT, y una segunda propuesta, que esa es ya como el siguiente paso también, porque involucra ahora ya otros elementos un poquito ya más específicos para darle un poquito más de sustento a todo lo que hemos estado trabajando, que la cuestión es de la GRASP. Es una estructura, una propuesta que nace desde esta idea de Understanding by Design, ¿no? Justamente de Wiggins y McTighe, donde hacen una estructura sugerida para desarrollar, como ven ahí, profundidad y complejidad para la tarea de evaluación. Entonces, aquí se abre más la posibilidad de cómo abordarla, ya no son solo 4 elementos, como era la RAFT, en donde se hablaba de un rol, audiencia, formato y tópico, sino que ahora las GRAFs abren un poquito más las opciones de trabajo que nos va a permitir un poquito más, a lo mejor, si queremos ya meternos de lleno en este diseño, cómo ya ver esta idea de una tarea de desempeño o evaluación auténtica. Sigue manteniendo como un punto primordial el goal, la meta, ¿no? El objetivo, en la cual dice su tarea consiste en, donde debemos de tomar muy en cuenta los objetivos programáticos, curriculares o personales que queremos nosotros abordar con los estudiantes, el rol,
¿no? Eso también sigue siendo un continuo en las evaluaciones auténticas. Usted es, ¿no? ¿Qué vas a simular? ¿Qué vas a hacer experimentar? ¿Te vas a poner los zapatos del otro? ¿De quién? La audiencia, su público objetivo es tal cual como se manejaba en la RAF. Aquí también es otro continuo. Lo mismo, a qué tipo de audiencia vas a estar dirigido para ver justo y promover esa idea de creatividad, innovación y cómo sería la resolución de un problema frente a un público o audiencia determinada. Y aquí se suma algo muy interesante, más concreto, sobre la aplicación y uso de estas cuestiones de, digamos, de la experiencia y contextos globales, que es la situación. El desafío que incluye tratar con o el contexto en el que usted se encuentra es donde ahí, ¿no? Se está poniendo una liga muy específica para aquellos que conocen la estrategia de basada en casos, también podría ser interesante, o de la estrategia de aprendizaje basado en problemas, porque les va a permitir muchísimo este apoyo sobre, pues, cómo, ¿no? Construir un escenario, una problemática, un desafío al cual los alumnos se van a enfrentar y van a buscar una resolución y una propuesta, ya sea de mejora, de alternativa, o como ustedes lo vayan a presentar ante una orientación contextual determinada, pues ya sea de trabajo tecnológico, innovación tecnológica, globalización, sustentabilidad, entre muchas otras cuestiones, que puede ser muy interesante abordar en esta perspectiva. De ahí está el producto y propósito, ¿no? Donde ustedes crearán con el objeto de, o tienen que desarrollar qué. Y aquí abro yo dos comentarios sobre la cuestión del producto. Probablemente las evaluaciones auténticas, como decía en su esencia, las evaluaciones permiten una flexibilidad sobre el número o el desarrollo del producto que vayan a proponer los estudiantes. Probablemente en una fase, ¿no? Como el segundo punto inicial, los profesores pueden sugerir, ¿no? A lo mejor el producto que se puede generar, a lo mejor sí abriendo una posibilidad de que los estudiantes puedan, pues, cambiarlo en determinado momento para resolver esta situación y este desafío, sí tener esa flexibilidad, pero a lo mejor como una parte inicial ustedes pueden armar la propuesta, sobre todo para que si no han trabajado esta idea o están en el proceso de tener esta empatía y flexibilidad con los estudiantes en proponer productos para una resolución de algún caso, pues ahí es una sugerencia que siempre hay que tomar en cuenta. Y por último, dentro de las GRASP está el estándar, que justamente son los criterios para el éxito, ¿no? Esta idea de éxito, de hasta qué punto se logró tener esta resolución, hasta qué punto se alcanzó los objetivos o las metas, y como ven por ahí, justo de las terminologías que hablábamos hace ratito, hasta qué punto su competencia o su desempeño puede ser probado y puede ser visto en su desarrollo para que, pues, podamos tener justo en el estricto sentido una evaluación cualitativa y cuantitativa de lo que vayan a presentar. Y en este caso, un ejemplo, cómo lo podríamos estar viendo, como ven por ahí, ahí está cómo se ve una tarea de desempeño, o también conocida como esta evaluación auténtica. En su redacción puede ser un pequeño parrafito, como lo vemos por ahí, ¿no? De eres un estudiante que está haciendo un servicio social, y justo es una propuesta de cómo lo pueden estar ustedes presentando a los alumnos. Un pequeño caso, una pequeña problemática, los roles que vayan a tener la audiencia, y ya más especificado, se los pongo ahí en colores, para que puedan ver cómo puede ser abordado un rol, dónde se aborda un contexto, dónde se aborda la audiencia, un producto y sobre todo estas cuestiones de los criterios de evaluación, ¿no? Las cuestiones del estándar, ¿no? El desempeño que debe demostrar el estudiante, y ahí es un juego, ¿no? Que ustedes pueden tener muchísimo con los estudiantes. Entonces, en esta propuesta, ¿no? Como ven por ahí, que cómo se ve una tarea de desempeño, se involucra, ¿no? Por supuesto, esta construcción, esta imaginación, sí, investigar por nuestra parte de algunas problemáticas, de algunas cuestiones interesantes de nuestras asignaturas, junto con el contacto de la vida real, sobre todo de repente que estamos muy enfocados en la especialización de algún contenido, pues valdría la pena de repente tener contacto con los colegas, con las otras academias para ir viendo cómo podría aplicarse también su conocimiento y sobre todo, ¿no? Como ven por ahí en estas cuestiones de las evaluaciones auténticas, se pueda tener un aprendizaje o escenarios pues llenos de curiosidad, que puedan establecer una coherencia,
que puedan establecer una evaluación auténtica y que pues, puedan llevar a niveles mayores de pensamiento. Otro ejemplo, ¿no? Este es un poquito más largo, este es una profesora de física, caso de secundaria, que empezó a abordar también el diseño de esta GRASP, y ella habla sobre, ¿no?, un poquito la cuestión de la aplicación en la cuestión del consumo responsable de energía y donde podemos ver sus elementos, ahí más o menos se lo subrayaba en colores, de dónde se encuentran cada uno de los elementos de la GRASP, ¿no? Desde tener una conciencia como una de las metas, objetivos, el rol de un equipo de la Secretaría de Energía, el desafío de determinar si tienen un consumo responsable de energía en los hogares y cómo, ¿no?, se obtienen recursos tanto renovables como no renovables, hacia dónde se va a presentar y el producto, una propuesta de una fuente de producción de energía alternativa, y hasta abajo la cuestión es de los desempeños, ¿no? Como material gráfico, presentaciones, maquetas, diseños, entre muchas otras cuestiones que por ahí se pudiera tener. Y otro ejemplo, ya muy chiquito, es esta cuestión es que está sobre la meta. En este caso es un profesor de inglés que empieza a abordar también esta idea sobre la cuestión de la evaluación, ¿no? Un poquito sobre la idea de comprensión. Ahí vemos la globalización, creatividad, asumir un rol de una cuestión de empresario o esta cuestión de emprendedor, y pues está enfocada mucho a estas cuestiones de invertir, ¿no? Yo lo veo y este tipo de grasp como una cuestión más hacia esta idea de Shark y todo esto que está viéndose hoy en día. Y bueno, ahí es otra cuestión de cómo también redactarlo, a lo mejor por partes, punto por punto, o como en los anteriores, como puede ser igual todo una cuestión de un párrafo más en concreto. Y solo como uno de los ya últimos puntos que pueden nada más de no olvidar en esta cuestión de propuesta de evaluaciones auténticas, tanto en la RAFT como en la GRASP, la cuestión es de los logros de desempeño, de que no hay que olvidar lo que se debe hacer, las condiciones de desempeño, las circunstancias donde se vayan a llevar a cabo, los criterios o estándares, que son los niveles de dominio, y bajo estas consideraciones que, insisto, para que también pueda tener un impacto en este de aprendizaje, es como podemos ver que tanto las GRAFs como las RASPs, pues vamos a tener justo en sus elementos la experiencia, las adecuaciones a un contexto, la cuestión de comprensión, promover las cuestiones de la educación imaginativa, las cuestiones de ver ahora con design thinking desde el punto de partida de la experiencia y la interacción para promover la comprensión y creación de nuevos productos que se puedan estar sugiriendo. Y de ahí, pues bueno, básicamente entonces a partir de este momento es como podemos estar pues básicamente cerrando con esta propuesta, sí teniendo muy en claro con estas cuestiones importantes sobre el rendimiento, ¿no? Claro que debemos de tener pues, regulaciones de las competencias en un contexto y motivación para las cuestiones de acabar, ¿no? Y pues me gustaría nada más cerrar como con esta frase sobre las cuestiones de la evaluación, pues no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza, sino más bien es parte de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerles en este espacio y bueno, espero que pues en esta idea y esta propuesta de las evaluaciones auténticas pues pueda ser algo útil para el quehacer que llevamos todos los días con nuestros alumnos en los diferentes niveles educativos. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos unos 7 minutitos para preguntas y respuestas. Nos llegaron muchas preguntas, no nos va a dar tiempo de cubrirlas todas, pero quisiera comenzar preguntándote algo que dice aquí Wilbert Tapia. ¿Cómo evitar la subjetividad en este tipo de evaluación? Eso es muy importante porque creo que es de las que yo creo que hace el límite de la evaluación auténtica y yo creo que la debemos de unir mucho con una de las consideraciones que mencionaba por ahí, siempre enfocada a las cuestiones de los criterios de desempeño que se vayan a establecer, unificación con la cuestión de la planificación que se tenga en determinada unidad y tener muy clara los objetivos específicos y los objetivos generales de la asignatura o la unidad que se quieran abordar. Esa cuestión de las pautas que nos va a dar siempre esa currícula, el currículo escrito, es lo que nos va justo a delimitar esas cuestiones de subjetividad en las evaluaciones. Entonces, ese establecimiento, porque se une tanto el objetivo con el criterio de desempeño, nosotros tenerlo muy claro,
para que el alumno no llegue y, ay, es que aquí pues, dijiste que era azul, ¿no? Y ahí, como nunca lo mencionaste, pues está bien. Entonces, ahí siempre remitirnos mucho a los criterios que nosotros establezcamos en los desempeños y a los objetivos. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Y también cuando ensayamos habíamos platicado un poco acerca de las rúbricas, que siempre las rúbricas son un aliado para evitar la subjetividad y para que todos tengan los criterios muy bien establecidos. Y como muchos de los que nos acompañan son clientes de Turnitin, saben que Turnitin Feedback Studio tiene la opción de tener rúbricas y de que ustedes puedan evaluar por medio de rúbricas a sus alumnos. Por aquí Andrea pregunta, ¿cómo evaluar con clases numerosas dentro de evaluaciones contextualizadas y cuánto tiempo podría durar una evaluación auténtica? En ese sentido, cuando son numerosas las clases, por decir algo, si son alrededor, me ha tocado entre 20, 25, inclusive por ahí hasta 30 alumnos, lo que sí es importante considerar, las evaluaciones auténticas pueden también ser abordadas en equipos, obviamente estableciendo el trabajo colaborativo o fortaleciendo la estrategia de cooperativo, que puede ser también importante, muy haciendo la simulación de trabajos simulados por equipos para alcanzar una meta, y eso va a permitir, por un lado, trabajar con diferentes grupos de trabajo. Y por otro lado, en la cuestión de los tiempos, de repente esa cuestión se nos olvida, pero esencial, de cuánto tiempo también está durando nuestras unidades. Si son 42 horas, 36 horas, para que nosotros, al momento de que construyamos esta cuestión del escenario de la GRASP o de la RAFT, esta cuestión es de lo que queramos hacer, sí puede ser chiquita para que pueda tener tiempo el alumno de construir el producto que quiera, pero sí hay que tomar muy en cuenta la duración de las unidades para ver cuánto tiempo se le puede enfocar al trabajo de las evaluaciones, porque involucra tanto el trabajo en clase que ustedes pueden estar dirigiendo, y por otro lado, el trabajo que pueden llevarse a casa o en biblioteca para trabajar en la cuestión de investigación. Muchísimas gracias. Y por aquí es una pregunta recurrente, ¿cómo hacer en el caso de las matemáticas o del álgebra donde hay muchos ejercicios de mecanización? Bien, ahí hay unas propuestas de cómo se también están abordando a partir de que son ejercicios de mecanización, pero las pruebas o preguntas pueden estar también de manera contextualizada, haciendo simulaciones de casos de la vida real. Obviamente ahí es otra línea, sobre todo de cómo generar evaluaciones estandarizadas, pero enfocado mucho a las cuestiones hacia la comprensión y ejercicios, porque es muy recurrente que, por ejemplo, en las preguntas de física, de química, pues expongan pequeños casos para aplicación de un ejercicio. Y es en esa cuestión de casos donde se puede construir de determinada manera, justamente tomando ejemplo de la audiencia o a lo mejor una problemática, un desafío que nos promueve la GRASP, para que no solo sea la mecanización, sino sea la mecanización dentro de un contexto ya sea artificial o ya sea un contexto más situado en un contexto, pues ya sea de la continuidad escolar o de la cotidianidad un poquito pues, de la vida de los alumnos, pero sí involucra de cómo usar esas cuestiones de la problemática o desafío en las preguntas y en el diseño de matemáticas y física. Muchísimas gracias. Y por aquí Walter nos pregunta, ¿qué sugiere emplear para sensibilizar al personal docente para comenzar a enfocarse a generar experiencias de aprendizaje y no centrarse en las restricciones que imperan en la educación tradicional? Bien, si pensando un poquito más como coordinación de qué empezar a trabajar con los profesores para adentrarnos en este tipo de evaluaciones y experiencias contextualizadas, por un lado, sí, obviamente trabajar con ellos en esta cuestión de reconocimiento, capacitaciones en los nuevos modelos sobre la pedagogía de la comprensión y el aprendizaje basado en conceptos, un poquito para ver un nuevo paradigma, ver hacia dónde pueden abordar la currícula escrita, obviamente el currículo evaluado y enseñado. El segundo, sobre todo, trabajar la parte de el diseño de estrategias, es decir, toda esta línea de la microenseñanza, cómo se da una clase, los diferentes modos de acomodo de un salón, las diferencias que hay de recursos tecnológicos que se pueden aplicar para que vean cómo puede ir de la mano, ¿no?, ese cambio de paradigma con la práctica que se debe tener en el aula. Y el segundo, en esa línea, bueno, más bien el tercero,
sería justamente pues empezar a abordar ahora diseño. A lo mejor ahí la recomendación sería iniciar con las pequeñas drafts, que son un poquito más cortas y sería como el paso número uno de empezar a diseñar pequeñas actividades de roles con el formato de una audiencia y un tópico en concreto para que pues, puedan trabajar en esa modalidad. Y ahí construir con ellos. Yo creo que la mejor opción también en todas estas tres líneas es estar presente con ellos para darles la retroalimentación, vean cómo los casos sí son aplicables, que no, y por supuesto la interdisciplina entre las academias pues va a ayudarles muchísimo a enriquecer la práctica. Muchísimas gracias. Pues para dar la conclusión, queremos agradecerte mucho por acompañarnos, a todos ustedes por sus preguntas. Por aquí están pidiendo bibliografía respecto al tema. Si tienes alguna referencia bibliográfica, se las podemos enviar en el correo de seguimiento. Y también en este correo de seguimiento les vamos a enviar la grabación de la sesión y un enlace para que tramiten su certificado de asistencia. Agradecerles mucho a ustedes por acompañarnos en este webinar y muchísimas gracias, Jorge, por compartir este conocimiento. No, al contrario, pues muchísimas gracias y bueno, pues espero que estas estrategias, esta propuesta les pueda ser de utilidad en las prácticas docentes con los chavos. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.